los estándares de higiene y calidad exigidos. Estamos ubicados en la carrera 15, número 826, en la ciudad de Armenia. Contáctanos llamando al 320-605-0275 y recuerda que salud es belleza. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. Bluesmasradio.com. Todas las sensaciones en el aire. Bluesmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Bluesmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bluesmasradio.com. Cuenta la leyenda que cada semana, en la noche de miércoles, los medios se vuelven más escalofriantes. Los espacios bajan su temperatura a niveles invernales y los susurros se vuelven cada vez más reales. Siéntate y no mires atrás, pues inicia Gritos del Más Allá, programa paranormal del Quindío en su octava temporada. Produce Arlex Parra, dirige Alejandro Ledesma, apoya Hugo Ernesto Arias. Gritos del más allá. En vivo. Un cordial saludo a todos aquellos que el día de hoy se reúnen en este espacio, un espacio de misterio en el cual buscamos que ustedes comprendan un poco más todo este mundo que nos rodea y que poco a poco se entrecruza con el nuestro. Un mundo paranormal, un mundo extraterrenal, sobrenatural, pero que sin ninguna duda hace parte de todo esto que hemos vivido desde lo largo de todos los tiempos. Cosas que no se pueden explicar, seres inhumanos que buscan de alguna u otra forma saciar su sed de sangre, en algunos casos, otros de dolor. Y sin duda, lo más terrorífico de esto es la misma raza humana. Y es que el tema de hoy no es ajeno a este tema
de lo mal que se comportan algunos seres humanos, o bueno, la historia como nos lleva a través de todo este mundo paranormal, que muchas veces por algunas monedas, envidia, egoísmo, hacen que el ser humano se convierta en algo que, si bien no está muerto, sería, y suena fuerte, mejor que lo estuviese. Es así como les damos la bienvenida a todos ustedes, siendo las 8:01 hora Colombia, en esta transmisión de Gritos del Más Allá, como ya es constante y recordado, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de plusmasradio.com, a través de fusionradio.carrd.co e igualmente a través de Latina Estéreo, Energía Online y todas las emisoras que en este momento se enlazan a través de este portal paranormal. Le damos la bienvenida muy cordial a todos aquellos que hacen parte de este equipo, pero no sin antes saludar a el dueño de esta casa radial, Javier Peña. Igualmente le damos el saludo a Hugo Ernesto Arias, quien nos apoya en los temas paranormales. Igualmente le damos un saludo muy cordial a Erika Duarte, que el día de hoy nos acompaña en el máster, en la parte técnica, para que a todos ustedes llegue de la mejor manera esta señal del misterio. Y por último, pero no menos importante, el director y dueño de Fusión Radio, Arlex Parra. Es así como les extendemos la mano y los invitamos a este viaje de conocimiento, pero más que esto, de descubrir este mundo que se entrecruza con el nuestro, pero a veces es invisible. Aunque hablando de este tema, Arlex, Hugo y Erika, antes de iniciarlo, nos gustaría compartir con toda nuestra querida audiencia una historia, un aporte muy importante y muy interesante que nos envían a través de nuestro WhatsApp de Gritos, que, bueno, para aquellos que no lo tengan, que no lo han agregado, el número de Gritos del Más Allá, número oficial, es +57 302 636 8920. A través de nuestro Facebook, nuestro compañero ya lo dejará ahí fácil para que ustedes lo puedan tener, +57 302 636 8920. Facilito, lo pueden encontrar. Nuestro WhatsApp está ahí, o bueno, si quieren tener el acceso a todas nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de gritosdelmasallá.carrd.co. Ahí están todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, también todas las redes sociales de interés para todos ustedes. Nos vamos entonces a esta hora con este aporte tan significativo y tan importante que nos envían ustedes, porque recuerden, en Gritos del Más Allá todos ustedes tienen voz y voto. Buenas tardes para los amigos de Colombia, para el programa de Gritos del Más Allá. Son las 4:25 de la tarde acá en Argentina y acabo de recibir la notificación de los chicos de Gritos del Más Allá para el programa de hoy. Y estoy con mi mamá, Luli, saludar, los chicos de Colombia de Gritos del Más Allá. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy con mi mamá tomando unos mates. Y ya que estoy con mi mamá quería contarles una historia. En el año 2012, ¿no? Fue que yo fui con los chicos para el Chaco. No, 2010. Bueno, en el 2010, acá tengo mi ayuda a memoria, mi mamá, 2012. yo había ido con mi hijo Ángel, el que hoy tiene 25 años, y mi hijo Amir, el que hoy tiene 20, había ido a visitar a los abuelos, ¿no? A mi mamá y mi papá, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, una provincia de acá de la Argentina, 1300 kilómetros de Buenos Aires. Y una tarde, era un mediodía, había venido mi tío Bucho a visitarnos, estaba sentado, mis dos hijos estaban a un costado, con la Play, jugando, ¿no? Muy entusiasmados. Y mi papá estaba colocando membranas, estábamos con mi mamá, vino mi tío Bucho, estábamos sentados en el living comedor, mi tío Bucho estaba sentado en una silla que daba a la puerta de lo que era la habitación de mi fallecido abuelo, que ya era la habitación de mi mamá y mi papá, la matrimonial en ese entonces.
mi mamá al costado de la mesa y yo en la punta de la mesa. Mi papá estaba colocando membranas aislantes en el techo, estaba arriba arreglando cosas, siempre estaba haciendo algo, y en un momento, mientras estábamos charlando con mi tío Ucho que no cree absolutamente en nada de las fenomenologías paranormales, que cuando mi mamá contaba algo, o mi tía, o alguien contaba algo, decía, ¿qué va a hacer? Se les hace, o sea... Ahí creció. Claro, ¿Ahora sí, cree? sí, ahora cree, ¿no? Pero bueno, siempre incrédulo. El picaporte de la habitación matrimonial, que anteriormente era de mi abuelo, porque era la casa de mi abuelo. De tus abuelos. Mi abuelo. Se empezó a mover el picaporte. Se empezó a mover. Pero a ver, no es que parecía que se movía el picaporte. A ver, no es que por ahí se afloja de alguna manera, tuvo un movimiento y alguien... sobredimensiona lo que pasó. El picaporte empezó a moverse, a moverse como que alguien de adentro quería salir y le daba al picaporte con fuerza. Mi tío Ucho pensó que mi papá, como siempre le hacía bromas, estaba desde adentro haciéndole el movimiento del picaporte. Entonces dijo, debe ser Siri, que está jodiendo, dijo, ¿no? Acá en Argentina cuando dicen está jodiendo es porque está bromeando. Y le decimos con mi mamá, a mi tío, papá está arriba del techo, está colocando membranas aislantes. No, imposible, dice. Está arriba del techo, colocando membranas aislantes. Entonces se levanta mi tío, toma el picaporte, abre la puerta, entra a la habitación, revisa la habitación y dice, che, qué raro, dijo. Entonces cierra la puerta y se vuelve a sentar. Cuando se vuelve a sentar y seguimos hablando, el picaporte, ¿qué empezó a hacer? No, es abrir y cerrar la puerta, Sí. como que alguien jugaba de adentro. Abrían y cerraban la puerta. Sí, empezó a girar el picaporte y abrir y cerrar la puerta. Abrir y cerrar, Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Esto duró como 4 minutos. Sí. A ver, no estamos hablando, gente, de segundos, ¿eh? Estamos hablando de 4 minutos. Y mediodía chaqueño. Y sí, y al mediodía, con 47 grados de calor, sol pleno, o sea, no había acá sombras, ni misterios, ni... A ver, mis 2 hijos jugando a la Play, nosotros habíamos almorzado, comiendo lo que había sobrado de papas fritas, tomando algo fresco, o sea, acá no había un misterio de las sombras de la oscuridad. La realidad es que 2 días antes... mi abuelo era una persona muy particular. Yo he contado muchas cosas de mi abuelo. Para mí era mi héroe, mi abuelo, una persona única. Como dormíamos en la habitación del medio con mis hijos, yo había puesto un colchón en el piso y le di la cama de 2 plazas a mis hijos para que duerman. Mis hijos me habían comentado que durante la noche me habían visto que yo me había levantado y había ido a la cocina y había vuelto de la cocina. Y dice que entré y como que los miré a ellos y después me agaché al colchón donde yo dormía, pero ellos se dieron cuenta que yo estaba en la cama y que ellos se entendían que era yo, que le parecía extraño que yo use reloj, porque yo no uso reloj. Me agaché y me miraba. Ellos con su edad de 11 y 7 años me lo contaban así. Vos te mirabas y te pusiste como azul, me dijeron. Pero vos tenías un reloj puesto, me dice. Y yo me miraba acostado. La realidad es que yo le dije, pero yo no uso reloj. Y bueno, y estábamos hablando, y entonces mi hijo dice, no eras vos, papá, era ese señor. Y señalan la foto de mi abuelo de joven cuando trabajaba en INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, que tenía el pelo como yo, morocho como yo, las manos como yo, o sea, me parezco mucho a mi abuelo. Ojalá me pareciera en otros aspectos, ¿no? Me parezco físicamente, en otros aspectos no le llego ni los tobillos, ¿no? A la gran persona que era. Y ahí me dijeron ellos que, y reconocieron el reloj, que a ellos les llamaba la atención porque ellos nunca me vieron, porque yo digo que el reloj
estoy atado al tiempo permanentemente y no me lo voy a poner en la muñeca nunca, ¿no? Por eso no es que yo no uso reloj. Y bueno, mi mamá se largó a llorar, porque evidentemente, y después me dijeron que se tornó color azul, y después se levantó y se fue, pero que obviamente me miró a mí dormido, ¿no? Y quedamos, y uno quiere imaginar, ¿no? Porque a veces cuando uno habla sobre fenomenologías paranormales, siempre con esta ley de Murphy de que hay sombras diabólicas y la maldad y la envidia y la brujería, a veces una fenomenología paranormal dista mucho de algo malo, ¿no? Con lo que cuento no los quiero convencer absolutamente de nada, que cada uno en base de sus creencias, su objetividad, su parcialidad o imparcialidad, saque sus propias conclusiones, pero quería compartir esta vivencia, ¿no? Esto que nos pasó a varias personas en un lugar, y me permito imaginar, y quiero creer que era mi abuelo, don Víctor Ángel Gómez, que desde el plano en el que esté, siempre se vive preocupando por nosotros. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Bueno, y escuchábamos a Marcelo, que nos envió esta historia directamente desde Argentina. Un saludo para él y para todos los amigos de Zona Cero Lo Paranormal, que sin duda están siempre al pendiente, siempre ahí reportando sintonía, y no son los únicos. También le damos un saludito muy especial a todos aquellos que se comunican con nosotros, que nos dejan comentarios a través de nuestro Facebook en el cual estamos transmitiendo el día de hoy, Facebook de Plus Más Radio, pero que aquellos que apenas nos estén escuchando y buscando lo pueden escuchar a través de nuestro Facebook igualmente. Ahí está ya recompartido el en vivo del día de hoy en Gritos del Más Allá. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que se van uniendo a esta transmisión de misterio. Hoy siendo ya 14 de febrero, un día para algunos muy comercial y para otros un día con un significado un poco más religioso. Pero a esta hora tenemos una integración, y para ustedes que nos llevan siguiendo desde hace poco, aquellos que nos siguen desde hace poco, no conocen a esta persona que se sentó al lado de nosotros. Pero él es el director y dueño de Fusión Radio, quien nos hace máster, bueno, nos hacía máster anteriormente en la consola. El día de hoy tenemos a Erika Duarte, agradecimientos a ella, pero hoy ya lo pueden tener ustedes, conocer a través de la cámara de Plus Más Radio y de Gritos del Más Allá, a nuestro compañero Arlex Parra. Bueno, a todos ustedes una feliz noche, y bueno, espero que estén aquí conectados con Gritos del Más Allá. Para toda la audiencia, pues a ustedes gracias mil por hacer parte de este espacio que informa y que enseña a la gente, pues de cierta manera, cómo conocer este tipo de situaciones que van sucediendo. Ya estamos compartidos en Portal Fusión Radio, obviamente originando desde Plus Más Radio, y pues a Sirius Radio y Sirius Design, pues a toda esta gente que hace parte. Agradecerle a Erika Duarte, que para mí es la directora y la sucesora, así de pronto no esté muy de acuerdo el dueño de la casa, pero para mí es la directora y sucesora de este personaje que fue director durante 2 años de este espacio en el cual nos encontramos hoy. Ya en los temas que estábamos hablando, me parece algo muy interesante, y agradeciéndole obviamente a nuestro equipo de trabajo, Huguito, aquí al señor Alejandro, que es dueño también y director de Sirius Radio, y que cada uno hace su esfuerzo a nivel comunicacional para llevarles desde diferentes plataformas toda esta información que es importante, información para aquellos que se sienten de pronto un poco desplazados o que se sienten medio locos porque tienen algún don, alguna sensibilidad, algún sentimiento, alguna forma de percatarse de otra realidad, que esto es otra realidad lo que sucede alrededor de nosotros. Y pues nada, creo que hay muchas realidades que se entrecruzan y se entrelazan, y hay que ser muy claros y tener la intención totalmente bien puesta, y no volvernos tampoco pues showceros o buscar el tema de los likes, que siempre lo he dicho detrás de micrófonos en el máster. Ahora lo digo frente a las cámaras. La idea es que ustedes en su casa, si pasa alguna actividad paranormal como la que nos contaba Marcelo ahorita, que es una actividad bastante interesante,
que no sé si tendrá que ver mucho con las maldiciones, pero sí. No, es un aporte. Sí, es un aparte. aporte, sí. Pero pues de hecho es un aporte muy interesante que de todas formas también nos muestra, digamos que otra proyección de las situaciones y de la gente incrédula. Estamos rodeados totalmente de personas incrédulas, de gente que le vale muy poquito lo que usted opine o le vale muy poquito lo que usted vive en ciertos momentos. De hecho, ahora con Alejandro estuvimos y con Erika estábamos viendo un momento de una pérdida humana que pues obviamente es judicial y no estamos hablando de algo que es de gritos del más allá propiamente, pero sí tiene que ver de cierta manera, porque de hecho cuando se sucedió esto, pues a mí me tocó llegar al punto donde estaba la persona que perdió la vida. Y uno de todas formas siente sensaciones. Cuando llegó Alejandro, yo había sentido ya algo, pero cuando llegó Alejandro, precisamente volvemos al tema de las sensaciones cuando nos juntamos, empezó a oler a formol. Y Alejandro me dijo, es que ya echaron formol. Y yo, pero es que el forense no echa formol ahí. Entonces él me dijo, pues ya echaron formol, y como que caí en cuenta muy tarde. No tiene nada que ver con las maldiciones, sino que es como un paréntesis a lo que estamos contando de esas historias extrañas que nos pasan cuando salimos. Y eso me parece muy interesante porque definitivamente cuando uno se mueve en estos ámbitos, uno dice, pero caramba, porque uno se tiene que dar cuenta de ciertas cosas que son tan pesadas y tan un poco, digamos que traídas de los cabellos, porque ver perder la vida de un ser humano, sea lo que sea y como se ha comportado en vida, de todas formas es una pérdida grande. Y sentir que las presencias están alrededor, porque yo de hecho por eso yo de donde estaba recostado era porque estaba maluqueado, porque sentía unos olores extraños, pero no me percataba de qué olor en sí era. Pero obviamente por la misma situación de lo que se estaba pasando ahí, entonces era el sentimiento de gente que tenía ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de miedo que también impulsa todo lo que hay alrededor, y el personaje que recién muerto estaba, que pues obviamente todavía no se había dado cuenta que estaba muerto, entonces él todavía estaba con el susto, y de hecho creo que lo vi un par de veces cruzar hacia el lado del televisor donde él estaba, donde obviamente le quitaron la vida. Esta persona le dieron unos balazos en la cabeza, infortunadamente. Y entonces yo sí vi una sombra pasar 2 veces, que no era la policía, porque la policía, los que hicieron levantamiento de cadáver se demoraron en llegar. Yo llegué antes que la misma policía, por decirlo así, la de levantamiento, y uno ya siente presencia, siente cosas, siente ciertas sensaciones y ciertos olores, y con Alejandro se duplicó ese olor. Créame que por eso cuando le dije a Alejandro vámonos más bien para el programa, era porque ya la situación estaba empezando a escalar. Entonces bueno, son cosas que nos van pasando, y es otro aporte que es un paréntesis, al igual que la historia de Marcelo, pero como siempre lo he dicho, la idea es crea, o sea, en lo que usted quiera, pero crea en algo. Eso siempre lo he dicho. Tenga fe en lo que usted quiera, pero tenga fe en algo. Si usted tiene un pacto, tiene lo que sea, siempre lo va a repetir como lora mojada, como disco rayado. ¿Por qué? Porque mucha gente llega a escucharnos nueva y la gente no entiende el contexto de por qué uno les dice que crea o que no crea. No, el contexto es, siempre hay un poder superior que nos permite entender las situaciones. Algunos vienen con dones, otros vienen sin esos dones, otros vienen con esa sensibilidad, otros vienen con cero sensibilidad, unos aprenden del mundo, otros aprenden del mundo espiritual, y así estamos por la vida. Algunos dándonos topes, otros aprendiendo para poder, digamos que, hacer las cosas cada vez mejor, pero definitivamente sí hay que creer en algo para que empecemos como a aportarle desde nuestro granito de arena a las cosas. Claro que sí, Arlex, y bueno, también este inicio atípico hace parte de querer integrarlos más a ustedes, que puedan comentarnos sus historias, enviarnos todas sus vivencias. Aquí en Gritos del Más Allá nadie está loco. El loco no existe. Las historias son historias. Algunas pueden tener una explicación, y las que tengan explicación desde el conocimiento de nosotros se les dará. Pero la importancia es que todos ustedes empiecen de dejar ese tabú que existe con el tema de lo paranormal y puedan compartir sus historias. No con morbo, obviamente, porque eso no es sano para nadie, pero sí para que empiecen a tener en cuenta, y también que tiene un lugar donde ustedes tienen voz y voto. Y hablando de este voz y voto, Arlex, nos vamos a la caja de comentarios antes de irnos a una pausa comercial.
Y por acá nos llegan los siguientes mensajes de Marcelo Fernández. Buenas noches amigos, desde Monte Grande BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Igualmente le damos el saludo a José Alfredo Gómez Morales. Nos dice ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos desde Jalisco, México. David Mercado, buenas noches a todos, saludos desde Mendoza, Argentina. Le damos el saludo igualmente a Nacho Ledesma Gómez. Ofir Soler Muñoz nos dicen buenas noches. Adriana Mazaeda nos dice compartido amigos desde Argentina, también nos dice ahora sí puedo, buenas noches amigos, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante. Y también le damos el saludo muy especial a Manizales Caldas, por acá ese es el nombre del perfil que nos comentaba, qué miedo. Bueno, iniciamos entonces esta buena noche de misterio en Gritos del Más Allá, siendo las 8:21. Nos restan 4 minuticos para irnos a una pausa comercial, pero hablemos del tema central del día de hoy. Tertuliémoslo un poquito antes de arrancar hondo y preciso. En materia, bueno, pues hace 8 días estábamos hablando de las maldiciones, de hecho, también Marcelo nos habló de una cantidad de cosas, obviamente también nos habló de un tema que para mí pues no fue una maldición como tal, de esas maldiciones que uno dice, no, eso es una maldición tirada por el diablo, sino como una especie de maldición como divina. O sea, a veces también hay que entrar como en esos contextos de separar una cosa de otra. Entonces, esa maldición de la parte de los cruzados y de todo lo que sucedió con este tema, a mí me gusta mucho algo que dice Marcelo y a mí me gusta parafrasear ciertas cosas que son interesantes, entre ellas el parafraseo de Marcelo es: los hechos están, la información están, ya los conceptos y la interpretación es suya. Y eso me parece muy valioso porque muchas veces la gente hace programas de esta categoría y empiezan a decir, no, es que yo tengo la verdad absoluta, es que yo he hecho exorcismo, yo he hecho liberaciones, yo tengo el pacto con el diablo, yo he visto ángeles, yo he visto extraterrestres, mejor dicho, hay gente que ha visto... Y son así y asá. Y exacto. Sí, y si otra persona se acerca a contarle la historia, no, pero es que los grises no son así, las maldiciones no son así, los exorcismos no son así, que tiene que ser un exorcista, tiene que ser por el Vaticano, y que tiene que... No, usted obviamente tiene que saber todos los procedimientos de un exorcismo, liberación o como lo quiera llamar, para poder sacar un demonio. Usted no necesita ni saber latín, ni arameo, ni nada. Usted con su propia lengua puede. Lo que pasa es que hay que tener un poder espiritual, una energía espiritual, para que ese demonio que usted está atacando no se le venga en contra suya. O sea, es que el tema de, por ejemplo, que es que uno tiene que ir a hacer las investigaciones a la mitad de la noche, que Marcelo también tiene mucha razón en eso. No, y en la historia queda muy claro. Ahí queda muy claro. Todo eso va a suceder en un momento determinado del día, porque los muertos, o sea, entonces la gente se moriría en las noches. Porque si las cosas solamente sucedieran en las noches, la gente también se moriría en las noches. Pues buscándole una lógica estúpida a la situación, sí. Hablando una estupidez, pero hablando una realidad, nosotros nos morimos las 24 horas, pero también nacemos todos las 24 horas. Por 10 que se mueren, nacen 100. Es más, es como la filosofía dice que la persona que muere justamente llega otra persona en ese momento. Ajá. Y justamente es casi relativo, porque supongamos un ejemplo más sencillo. O sea, si yo nací, supongamos un ejemplo, a las 3 y pedazo de la tarde, esa persona murió a las 3 y pedazo de la tarde. Imagínense la controversia de que si alguien muere, justamente está otra persona en este momento. O sea, y además, como yo digo, la muerte es algo que siempre nos va a llegar a todos. Nadie se cree eterno en el mundo. Nadie va a estar excepto de la muerte, eso sí es una realidad. 8:24, nos vamos, 8:25, cambia reloj, nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más gritos del más allá. Se me fue, así empiezan a molestar. Regresamos. Ya regresamos. Ya no están molestando. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar.
Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos con música, variedad y más de todo. Plusmasradio.com. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Ya son las 8:27 en Gritos del Más Allá y continuamos con esta emisión, una puerta al misterio, una puerta a este mundo que muchas veces no reconocemos, que muchas veces se vuelve algo extraño para todos, pero de hecho aquí nos envían un aporte y es muy cierto muchas cosas que dicen, de hecho son aclaraciones a temas que decimos que ya lo vamos a escuchar, pero antes... Y me encanta que aclaren las cosas. De hecho, creo que me importa mucho cuando la gente nos escucha y nos hace esa retroalimentación y nos entrega una claridad. Y yo siempre he estado de acuerdo a que si me equivoco, porque no me las sé todas. Yo siempre he dicho, yo estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y me moriré aprendiendo, porque esto es de aprender, de creer, de mirar hechos científicos, mirar hechos a nivel de la fe, si usted tiene fe, y mirar los hechos desde todos los puntos de vista posibles, descartar lo que es la impresión, el miedo, todo este tipo de cosas y buscar las partes científicas que son importantes. Eso siempre también es un hecho muy claro. Uno no puede estar diciendo que esto está dado por sentado si no hay una investigación rigurosa o por lo menos mínimamente científica para poder aclarar la situación. Es correcto, Arles, y sobre este tema nos hablan por acá, nos envían un aporte a través de este WhatsApp de Gritos del Más Allá, 302-636-8920, línea habilitada, pero primero, por favor, tienen que ponerle el más 57 para que nos puedan escribir. Recuerden que somos un programa paranormal de Colombia, del Quindío. Estamos originando esta señal desde Armenia, Quindío, el país de Colombia. Vámonos entonces con este aporte. Acabo de escuchar al amigo ahí lo que estaba diciendo, ¿no? Y quería hacer a colación a lo que él dijo, ¿no? Lo importante es creer. Gran palabra, ¿no? Pero ¿en qué contexto lo importante en el campo de las fenomenologías paranormales y sobrenaturales es creer? ¿En qué contexto es importante creer, ¿no? Uno tiene que creer en una fenomenología paranormal una vez que está descartada toda explicación científica, ¿no? Porque si no sería el principio de la fe, creer en algo sin necesidad de prueba alguna, ¿no? Únicamente por la inspiración propia y la fe y el sentimiento de uno mismo. Y paradójicamente, el campo de las fenomenologías paranormales y sobrenaturales, la investigación de campo por lo menos, debe justamente discriminar los sentimientos, la fe y el creer para poder registrar los hechos. Una vez registrados los hechos, uno ahí es donde cree que una fenomenología paranormal o sobrenatural es real y ocurrió.
De ahí en más, uno sí puede tomarlo con una orientación misticista, espiritual, humana o como quiera, ¿no? Pero lo importante de creer es que una vez que esté constatado el hecho como real, ¿no? Esa es una. El campo de la fenomenología paranormal es como tantas otras cosas, es un tanto contradictorio, ¿no? Porque de golpe también voy a hacer hincapié en una palabra que acaban de decir, que hay muchas personas que no quieren hablar de esto y el campo de las fenomenologías paranormales y sobrenaturales es tabú. Ojalá y fuera tabú, porque sinceramente hace varias décadas ya no es tabú, y a veces cuando escucho tantas estupideces de algunas personas, deseo que sea tabú. Digo, desearía que hablar de fenomenologías paranormales o sobrenaturales fuera tabú, para no tener que escuchar a estos imbéciles diciendo tantas estupideces con una falta de conocimiento y una ignorancia por elección, A ver, porque uno deja de ser ignorante informándose, ¿no? Pero hay personas que eligen eso, ¿no? Y ponerle su fantasía o su cuota de telenovela mexicana, ¿no? A esto de las fenomenologías paranormales. Tenemos muchos ejemplos, muchos exploradores que andan por ahí o algunos que se autonombran elegidos, iluminados, estos X-Men de lo paranormal, que la verdad que uno dice, ¿por qué no es tabú hablar de fenomenologías paranormales? Desearía que sea tabú, ¿no? Tabú significa en suajili prohibido, ¿no? Para prohibirle a estas personas decir tantas estupideces, tantas burradas, ¿no? Que la verdad flaco favor le hacen al campo de la fenomenología paranormal y sobrenatural y a las personas que pretenden tomarlo en serio e investigar e indagar sobre el tema. Los felicito por el programa, los voy a seguir escuchando y desde Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, les mando a todos ustedes un abrazo, mi cariño y que tengan una excelente noche. Igualmente para usted, Marcelo, que nos envía estos saluditos. Muchas gracias por estos aportes, que siempre son muy importantes, ¿no? Pero hoy no solamente Marcelo desde Argentina nos envía este audio, sino que también por acá tenemos a Adriana Mazaeda, que nos envía también otro aporte, ¿no? Y Cuervo por acá nos dice a través de WhatsApp, los estoy mirando. Un saludito para Cuervo, que Cuervo. Nos escucha desde México, qué bueno. Desde México. Vámonos entonces con México, Ecuador, la Argentina, Chile, bueno, mucha gente se une y muchas gracias por estar conectados. Y Colombia. Colombia, Casa obviamente, madre. sí, la casa madre, obviamente, pero pues a toda esta gente que fuera del país nos dedica también su tiempo. En otros espacios ya son 2 horas de más, en otros 2 horas de menos, mejor dicho. Muchas gracias por sacar un tiempo cada 8 días para estar con nosotros en Gritos del Más Allá. Escuchemos a Adriana Mazaeda entonces. Claro que sí, Arlex. Qué interesante el comentario de hace un momentito, ¿no? A mí me ha sucedido en algunas ocasiones, no digo siempre porque sería una chanta como, bueno, ya sabemos quién es. No vamos a hablar de esa gente. Pero no sé, pongan el nombre que quieran. Puede llamarse premonición, corazonada, sexto sentido, no lo sé. Realmente no lo sé, porque acá hay gente que sabe un montón, como el amigo Marcelo y el profe Guazú. Pero me ha sucedido en ocasiones y ahí hay que prestar a veces atención a las señales. Aunque en ocasiones no se puede, ¿no? No se puede todo junto, como siempre yo digo. Uno está distraído y ocupado en el trabajo, ocupado con la familia, vida social y demás. Y bueno, y a veces después uno se da cuenta diciendo, pero caramba, con razón esto. La verdad, excelente el comentario. Bueno, un agradecimiento a Adriana Mazaeda hoy. Por acá nos envía ese aporte a través de nuestro WhatsApp. E igualmente saludar a todos aquellos que se van conectando a esta hora como Cuervo. Le damos el saludito muy especial. También por acá a el señor
Alberto Ruiz, un saludito para él y para todos nuestros oyentes en general. Entremos en materia, señores. Maldiciones, ya lo hablábamos en el capítulo anterior. Viene desde hace muchos tiempos, muchos siglos se puede decir, y tiene siempre esa importancia, ¿no? Traer de una u otra forma un aspecto paranormal que en algunas ocasiones se ve involucrado con un objeto terrenal o en otras simplemente genera una energía, un espacio y modifica el mismo ecosistema de donde ocurre esto. Hablando más específico, vámonos a Egipto. Egipto es uno de los lugares donde las maldiciones se vuelven pan de cada día. La maldición que tenía la tumba de Tutankamón, también por ahí tenemos las maldiciones de los gatos egipcios, teníamos las maldiciones incluso de estos cuerpos que eran enterrados sin nombre, también sin esta descendencia, por decirlo de alguna manera, que eran abandonados, es la palabra, y que tarde o temprano se convertían en algo más. Tenemos muchas de estas maldiciones que fueron impuestas por mismos dioses de esa época, de esa era, de esas creencias, pero sin duda hay algo muy importante a tomar. Muchas de estas maldiciones, o incluso para darnos una idea, las más importantes o las más conocidas siempre tenían que ver con las tumbas de grandes mandos, de faraones, de estos hombres que eran dioses entre humanos en algunos aspectos. La encarnación de Dios en la tierra, pues por ejemplo hablando de Tutankamón, la parte científica es que algunos hongos podrían ser los culpables detrás de esa maldición de Tutankamón. Entonces, obviamente, pues es un descubrimiento en el año 22 donde los arqueólogos muchas veces no se cuidaban y creo que de hecho eran asaltatumbas. Todo ese tema, sí, todo ese tema de los asaltantes de tumbas, es que es muy bonito usted ver una Lara Croft, un Indiana Jones, todo ese tipo de cosas donde romantizan al ladrón arqueológico como un ladrón aventurero y obviamente detrás de eso es la pérdida de una cosa histórica, ¿sí? De un objeto histórico. El daño completo arqueológico. Un daño arqueológico y fuera de eso pues es una maldición. ¿Por qué? Porque si usted lleva con una, digamos, tumba cerrada al vacío o de pronto no está tan sellada como uno cree, empiezan a proliferar hongos, empieza a crecer. Gases tóxicos del mismo gases cuerpo. tóxicos del mismo cuerpo. O sea, si está tan sellado y todo el tema o no está tan sellado y de pronto hay unas filtraciones o de pronto hay un lanzamiento, no sé, de algún gas noble por ahí o alguna situación, pues la persona que va a llegar ahí se va a impregnar de eso, porque como la persona va a llegar sin la bioseguridad a meterse allá, o sea, no va a llegar con un traje extraterrestre estilo pandemia del 2020 donde uno estaba tapado de pies a cabeza, sino que va a llegar estilo Indiana Jones con un sombrerito, látigo y a meterse allá a alborotar el polvo, ¿sí? Entonces, cuando llegan estos personajes, o los arqueólogos más titinos, por decirlo así, los estratos 50, que mandaban a estos personajes a tumbar y a dañar la tumba, a los que ellos contrataban que eran cargadores, personas del común, pues obviamente esas personas iban sin seguridad, iban hasta descalzos, iban maltrechos, iban hambrientos, pues ellos por ganarse cualquier peso cogían cualquier vasija y cogían cualquier cosa. Y a la luz obviamente de la ciencia, estas maldiciones muchas veces se proyectaron a través de hongos o de y cosas que proliferaron en el aire y pues si estaban cerrados durante 2000 años, pues eso al liberarse pues va a ser un daño, ¿sí? Entonces ahí está la famosa, por ejemplo, maldición de Tutankamón. Puede que haya un nivel de cierta certeza, porque es que hay unos que murieron, no murieron de tos o de ese tipo de cosas, sino que murieron en accidentes extraños, ahí ya de pronto pinta un poquito la diferencia de eso. Sí, es que es algo importante para tener en cuenta, ya te permito hablar, Hugo. Hay algo que tener en cuenta ahí, Arlex, y es que a raíz de cierto toque de ignorancia es que muchas de estas historias salen. Ya lo hablábamos con el tema de las brujas, que esa historia la conoce todo el mundo. Un lugar muy específico. ¿Qué nombre es el lugar, Arlex? Es el nombre tan importante en la historia donde estas brujas fueron quemadas, ahogadas. Claro que sí, la Salem. Salem, sí, ese sí. lugar que quedó estigmatizado por brujas cuando en realidad la historia tenía que y ver hace con 8 otras días cosas. estábamos hablando de del baile de la muerte. Del baile de la muerte. El baile de la muerte fue porque fue un hongo, y volvemos al mismo tema científico, un hongo o algo proliferó sobre las masas de lo que ellos consumían y pues generó este tipo de situaciones. Miren que entonces también... Y ahí volvemos a lo que nos comentaba Marcelo.
¿La fe en qué? Primero hay que ir por unos conceptos, investigar qué es lo que... No fe de primeras, porque estamos en un año en el cual ya todo el mundo puede investigar, un año en el cual la gente puede informarse. Ahí es donde ustedes tienen que elegir cómo informarse, Arlex y Hugo. Pero también por acá Hugo nos iba a comentar algo que lo interrumpí. Desde el momento que empezó la maldición, desde el descubrimiento de la tumba, empezó con el egiptólogo Howard Carter. Descubrió la existencia del faraón en el siglo XVII. Según eso, pertenecía a la sigla de la 17ª dinastía, hasta entonces desconocido. Lo convenció como Lord Carnarvon, que fue las finanzas de la búsqueda, que fue el que patrocinó al egiptólogo en lo que se suponía donde estaba intacto en el Valle de los Reyes. Según el 4 de noviembre de 1922, se descubrió a los escalones que se descendían hasta la puerta aún mantenían los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta, por la que Carter introdujo una vela y según con sus palabras, cosas maravillosas, la tumba, luego catalogada como KB62, resultó ser la del faraón Tutankamón. Y esa es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas hasta la fecha. Hasta la fecha que ya le echaron mano. Exacto, hasta ahí dice que esa... Y ese es el gran problema, ¿no? Esta historia, una historia muy importante que fue trascendental en esa época, ahora se vuelve una reliquia de museo, pero que queda con esa historia. Y lastimosamente, Hugo y Arlex, muchas de las maldiciones que tratamos acá se han convertido en un medio para lucrar. Entonces, que la tumba de Tutankamón está maldita, vaya y mírela a ver qué le pasa a usted. Que los Warren tienen un museo de todas las cosas malditas, vaya a ver qué le pasa, se vuelve un negocio. Cuando realmente, si todo lo de los Warren es tan peligroso, no debería entrar ni siquiera una persona. Entonces es ahí donde encontramos y vemos que muchas veces volvemos al mismo concepto. La plata, el dinero, hace que las cosas incluso tomen o se endiosen con ciertos conceptos cuando la realidad es diferente. Pero la realidad hay que tener en cuenta que todo tiene esa parte en la cual se modifica, pero Alejandro, hay que tener cuidado con eso. Alejandro, porque acuérdese que aquí tuvimos un invitado. Sí. Que es renombrado, que tuvo programa de televisión, que ustedes lo conocen, todos los conocemos, y mucha gente creo que lo conoce, y que de hecho él desató cosas ese día en el estudio llamando y... No, y la historia que nos contaba. Bueno. Sí. Entonces, por eso, pero espere y verá, voy por parte y por ello le decía, ojo, él en un momento de la entrevista nos dijo que él tenía como una especie de museo de Warren allá, con sus cosas y... que a veces no le pasaba nada, pero luego parte de la entrevista después dice que pasaba de todo. Entonces, que era el Disney de lo paranormal. Exacto. Entonces, cuando ese tipo de situaciones suceden, a veces ciertas cosas lo tienden a uno a confundir, ¿sí? Y pues un objeto maldito, un objeto marcado, pues debería estar sepultado, escondido y no a la vista. O sea, si usted quiere, obviamente... proteger a los demás, yo no lo voy a poner en una bendita urna de cristal para que todo el mundo lo aprecie. Lo que pasaba con la silla. Esta silla que también está maldita, que sí, ya hablaremos de ella. Si hay una silla que murieron 200 personas electrocutadas o donde morían por gas o por lo que fuera y se sientan ahí, se muere, ¿por qué la voy a tener ahí a que la gente la pueda acceder a sentarse para que se muera? O sea, es que ahí es cuando uno hace como relación con las cosas. Entonces, ¿a dónde está el nivel de ignorancia de la persona o el nivel de no sé, de brutalidad, por así decirlo? Porque es que yo si sé que coso está maldito, pues yo no lo voy a poner aquí a ponerlo a pasar por encima de ustedes para joderlos. Se podría tomar el término negligencia paranormal. Sí, eso sería negligente y de hecho es irresponsable. Es que esa es la irresponsabilidad y por eso yo hablo de este personaje. Me cae muy bien, me parece un show significativo, pero si yo tengo un Disney paranormal, pues yo no lo voy a tener ni para mi casa, lo tendría en una bodega por allá oculta bajo tierra donde solamente pudiera llegar yo porque pues soy el único que puedo contener esas energías, o bueno, pero no me lo voy a llevar para mi apartamento y mucho menos lo voy a llevar en mi habitación contigo donde yo puedo estar tirando con mi mujer. Entonces, ¿para qué vaya y se le meta un espíritu a mi mujer y me acabe de matar? O hacer cualquier cosa. Entonces, es que ese tipo de situaciones es lo que a uno lo pone a pensar. Y si es un objeto maldito, pues peor. ¿Sí? Entonces, este objeto está maldito y no, lo voy a poner en la cabecera de mi cama a ver si me habla el espíritu. No, hermano, tampoco hay que llegar al nivel de idiotez, ridiculez, ignorancia. Y eso es lo que decía ahorita Marcelo.
es que hay muchos que son ignorantes, entonces no, repleguemos la ignorancia, y por eso está este programa, para evitar tanto ignorante por ahí suelto. No sabemos, no la sabemos todas, pero por lo menos le estamos diciendo a la gente, o pitándole a la gente, oiga, por favor, darle un cuídese, horizonte más conciso. Por favor, analice, por favor, métale ciencia, por favor, métale fe, pero para que usted se proteja, por favor, métale tal cosa, o sea, no sea loco y ciego, y no es que esto habla... Al primer sí, charlatán que le habla, exacto, no creer. al primer brujo que le apareció, entonces esto está maldito porque esto se lo maldijo su prima hermana que le tiene bronca. ¿No? Y lo más mágico, ¿no? Si el brujito le dice, no, está maldito y para quitarlo vale más, pues póngase a pensar. Es más, aquí en la misma muerte de acá, dice, de acá del popular de Tutankamón, dice que lleva casi 2000 años atrás, dentro de él, cuando estaban en la tumba, había unas flores de más de 2000 años ahí, desintegrándose, imagínense. Estaban así, intactas, así ya marchitas. Y dice acá que las primeras muertes por Lord Carnarvon, a él, por hecho, él comenzó, pues él había sufrido, antes de que llegara a Egipto, había sufrido un accidente. Pero eso lo descartan de la historia. Eso lo descarta la historia. Pero a él justamente lo que le pasó fue que él fue picado por un mosquito, y poco después de que la picadura, mientras él se afeitaba, se causó una septicemia, que es justamente un corte, una laceración, que se extendió a todo el cuerpo, provocando que él muriera de una neumonía, de una infección pulmonar. Luego fue siguiendo acá justamente con el patrocinador, que es prácticamente el señor Lord Carnarvon, que acá incluso dice que en su casa, o sea, en el castillo donde él vivía, dice que su perrita comenzó a actuar como si estuviera viendo una persona. Y dice que se empezaron a presentar apagones dentro de la casa, y justamente dice que acá todos, siempre los familiares, comenzaban a morir de un extraño fenómeno. Y ahí volvemos a lo mismo, es histeria colectiva. Si usted no sabe por qué se murió su compañero y lo ignora, y sigue ignorándolo, dice, no, pues eso fue Tutankamón que lo mató, una maldición. Y ahí es donde volvemos al mismo tema, Arlex, que ya hemos comentado con todos. Las intenciones tienen y vuelven a tomar esa importancia dependiendo de cómo usted se las dé. Y ese es el gran problema, ¿no? Siempre hay que esperar, analizar, leer, buscar las razones antes de que irnos, no, es que hay un demonio desatado en mi casa, me va a matar. No. Vayan parte por parte, porque volvemos al mismo tema. Si usted le da la intención a que hay alguna entidad en su casa, lo más probable es que algo llegue. Así que mucho cuidado con ese tipo de temas. Pero también a través de nuestro Facebook nos envía por acá Adriana Mazaeda. Así es, no existe esa maldición. Es por unos hongos y la acumulación de algunos gases. Y en esa época no se tenía tanto conocimiento médico como ahora. Claro que sí, eso es lo que hablábamos. Y también por acá Leonardo Méndez, Cuervo, si no estoy mal, nos dice, es como la muñeca Anabel, que la tenían encerrada, o como las ouijas que la gente les teme, que están ahí, donde se pueden ver. Claro, yo no, es que compré una tabla de picar y es la ouija, entonces ahorita el pollo me revivió 3 veces antes de echarlo a la olla. Pues es un chiste maltrecho, pero de hecho es la realidad. Pues si yo voy a comprar una tabla de picar y es la ouija, pues a ver, o sea, conciencia para muchas cosas. Y si yo utilicé la ouija, o yo sí hice invocaciones, o sí hice pactos, o sí hice cosas que van a afectar a mi familia, en caso de que los haya hecho, en caso de que los haya ¿cómo hecho, ha colgado usted eso en la pared? Exacto, ¿cómo lo voy a poner a exhibirlo? O sea, de hecho los talismanes y las protecciones uno las tiene guardadas. Yo la mía la mantengo en el bolsillo, a lo que yo creo. Sí. Y yo la recargo con la luz lunar, con la luz del sol, le hago 50.000 pendejadas que me enseñaron a mí los maestros que yo tuve. Que esté bien o que esté mal, yo creo en eso. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me protege. Ahí volvemos a la frase célebre de Marcelo. Con eso no estoy tratando de convencer a nadie. Yo no estoy convenciendo a nadie de que lo que usted hace sirva. Sí, que para mí funciona. Sí. Exacto. Si usted tiene un escapulario, tiene un dije del Jesús crucificado, si usted tiene a la Virgen María, lo que usted crea, y eso usted lo protege, ese es su talismán. Es que el talismán es poder, pero es la fe en algo que usted en realidad está creyendo, ¿sí? Y ahí es cuando entra la palabra de Marcelo, ¿la fe en qué? Sí, la fe en que eso me va a proteger a mí. Y no hay nada más poderoso que el convencimiento humano y la claridad de las cosas. Pues si no fuera por convencimiento humano, no hubiésemos tenido al señor alemán de vocito chistoso haciendo jabones, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones, y saben de qué me refiero, para que no nos baneen
en Facebook ni en las redes sociales. Pero ese tipo de situaciones que son tan densas, pues hay que entenderlas y mirarlas. Es más, si usted se va a los alemanes de ese tiempo creían en muchas cosas. De hecho, buscaban el Santo Grial. El Santo Grial estaban buscando y las cosas de eso. Entonces, es real lo que está pasando, y cuando eso pasa, pues yo no puedo identificar la historia. Eso está en los libros de historia. Eso no es cuento mío que me lo inventé para este programa. Está porque es una realidad. ¿Sí? Sí, Entonces, los objetos hay datos. Exacto, hay datos. Los objetos malditos están malditos por unas condiciones de pronto que son científicas que nadie sabía. Pues puede estar maldito que uno se fue a visitar el Amazonas y le dio fiebre amarilla allá por ir a tocar un templo de la serpiente. De hecho, nos pasó acá, en Latinoamérica. Cuando llegaron los españoles que empezaron a enfermarse, dijeron que Latinoamérica estaba maldita. Y de hecho, los españoles y los indígenas se enfermaron también. O sea, habían enfermedades que tenían los indígenas que le transmitieron a los españoles, y habían enfermedades que traían de Europa los españoles porque no se bañaban, y de hecho es una historia que de asepsia muy aparte, y los indios no eran limpios porque pues obviamente nosotros estamos ricos en aguas en Latinoamérica y teníamos otro tipo de mentalidad. Entonces ahí entran las cosas. Pero interesante este tema que tomamos el día de hoy, de estas maldiciones, que hoy abarcamos a grosso modo el tema de Egipto, pero acá Marcelo también nos hace acotación sobre este tema. Así que escuchémoslo a través de los micrófonos de Gritos del Más Allá y, cómo no, de Plus Más Radio y las Casas Aliadas. Lo referido a Egipto, ¿no? Bueno, en realidad hay, más allá de los hongos que se juntaban en las paredes de las tumbas, que muchos arqueólogos murieron por esos hongos, que ataca directamente los pulmones, también hay algo en los objetos de metales blandos, ya sea como el bronce, el cobre o el oro o la plata, ¿no? Al estar en un lugar sin aireación, producen un óxido. En el caso del bronce y el cobre es el cadmio, ¿no? Que vuela en micropartículas en el aire y se mete en los pulmones y termina matando a una persona. No me acuerdo, no se llama cadmio ni en la plata ni en el oro, pero sé que en el bronce y el cobre, que eran metales preciosos para Egipto. Les explico, los metales son los metales blandos, ¿no? Como cobre, bronce, latón, aluminio, platino, oro y plata, ¿no? Lo que es hierro, más allá que el hierro es un metal, ya cuando pasamos al acero es una aleación, o sea que no es un metal. El acero no es un metal, el acero es acero, por eso se llama así. Le digo porque estoy en el tema de hacer cuchillos y hachas personalizados, ¿no? Hace ya 27 años que lo hago. Lo extraño es que había una maldición muy puntual, año 1938, en donde decía... la muerte llegará volando para llevar en sus alas a quien corrompa este recinto. Uno de los investigadores, uno de los arqueólogos no me acuerdo la tumba de quién, la tumba de Tutankamón, afeitándose sin querer, se cortó un poco el rostro, y en la herida se le apoyó un mosquito que tenía una enfermedad parecida a la malaria. No era la malaria, era otra enfermedad que lo terminó no matando en el lapso de 3 semanas, ¿no? Pero acá hay, yo creo que, volviendo a la maldición un poco más terrenal, ¿no? Porque ¿qué es una maldición y una bendición? Está en el poder de todas las personas, ¿no? El maldecir a alguien, desearle el mal, y al decir buen día estamos deseando el bien a una persona. Yo creo que la maldición más pesada, si es que la hay, porque no soy el dueño de la verdad, sobre todas estas personas que fueron a irrumpir en lugares sagrados de personajes de la historia de un país, ¿no? A meterse con su arraigo. Yo creo que llevaban encima, más que la maldición de los faraones, o del gato, o del ojo de Horus, llevaban la maldición del pueblo, el pueblo indignado porque se ultrajen y se vejen sus lugares sagrados, ¿no? Como las tumbas de los faraones, y los condenaban como en Egipto hay una palabra que es el mun es el alma de una persona, los condenaban a ser el mun ra, que significa un alma triste que muere en desolación.
que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Únicamente doy una perspectiva distinta del tema del que se está hablando, referido a las maldiciones, y a veces la maldición es mucho más terrenal que sobrenatural de lo que generalmente pensamos. Y es muy correcto, ¿no? Muy puntual a lo que venimos en estas temporadas y en estos 2 capítulos de maldiciones, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de que sí, normalmente tiene que ver con algo más terrenal que espiritual. Y ahí es donde los invitamos a todos ustedes. No se traguen todo entero. Investiguen, busquen. Y si el brujito de turno, el brujito de la esquina, quiere más dinero, pues busquen a otra persona, porque entre más dinero no significa que no vaya a haber nada en su casa. Entonces, es complejo el tema. Es un tema muy amplio, un tema que tiene muchas vertientes, que lastimosamente, como siempre, el tiempo no nos da, pero que poco a poco y cada capítulo esperamos que todos ustedes puedan irse con una información muy importante. Ya desmentimos, o bueno, la palabra desmentir no, porque no es una verdad absoluta. Ya mostramos una parte de lo que puede ser. Encontramos una parte científica. Ajá. Y ustedes ya deciden en su casa si lo toman como la realidad científica o como la maldición. Exacto. No solamente con lo de Tutankamón y todas estas maldiciones egipcias, sino también con las brujas de Salem, con las partes bíblicas que hablábamos con Marcelo el capítulo anterior, que si no lo han visto lo pueden encontrar en Gritos del Más Allá. Busquen así en Facebook, Gritos del Más Allá, y ahí les aparece nuestro perfil. Están todos los videos compartidos de Plus, para que no tengan que entrar a Plus y buscarlos como locos. No, ahí están los recompartidos en nuestro Facebook oficial, al igual que las piezas gráficas de cada una de las entregas. Y para concluir, hay que agradecerles a todos ustedes, nuestros compañeros, que permiten no solamente que esta mesa se vea llena y bonita, sino que también que todo el conocimiento se vea muy, muy lleno y bonito en el tema de la opinión, en el tema de la información y en el tema, obviamente, de la historia. Muchas gracias a Erika Duarte en esta noche por acompañarnos en la parte máster, la directora actual de Plus Más Radio, que bueno, está haciendo su parte de dirección el día de hoy acompañándonos desde el máster. Un agradecimiento a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias por los aportes muy importantes y también por la opinión. Bueno, muchas gracias a Alejo, muchas gracias a Arles y a nuestra directora Erika, y a todos ustedes que nos están escuchando acá en este programa. Y ya saben, vamos a intentar no sé si seguimos con la misma parte o ya cambiamos de capítulo. Hay que mirar, entremos a mirar a ver si de pronto nos da para una tercera parte, o entramos a mirar otro tema también, porque tenemos unas líneas bien interesantes. Muy interesantes para esta octava temporada. Sí, señor. Nos despedimos. Sí, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Erika y a este grupo de Gritos del Más Allá, a este equipo maravilloso, y bueno, hasta la próxima. Claro que sí. Y como lo dice la mascota de nuestro programa, que la oscuridad no invada tu hogar. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés?